Cordial saludo para todos. Mi nombre es Vanessa Quiñones Palacio. Bueno, estamos aquí presentes con mi compañera Jessica Franco, el grupo 2, Análisis DOF, desde las experiencias pedagógicas, el viaje de la maternidad y conociendo mi bebé. Práctica pedagógica 4. Bueno, nuestra ruta pedagógica innovadora tiene como nombre Creciendo Juntos, Madres e Hijos en un Camino de Amor y Aprendizaje. De esta manera, la experiencia pedagógica Creciendo Juntas, el viaje de la maternidad, pues acompañó no solamente a madres gestantes, sino a las madres lactantes, bebés de 0 a 24 meses. En este proceso de autoconocimiento, desde el fortalecimiento emocional, la preparación de la maternidad y, junto con ella, el fortalecimiento del vínculo afectivo. Se desarrolló mediante talleres, círculos de diálogo y actividades recreativas, pues creando un ambiente empático y positivo desde el aprendizaje compartido para las mamitas gestantes y lactantes. Bueno, las fortalezas en aplicación de las bases curriculares para la educación inicial, cabe resaltar que desde el momento transformador, estamos trabajando desde el momento transformador entre nacer y caminar en los brazos del adulto, ¿sí? Y más bien de este nos pegamos desde la cita que es de Bowlby, que es importante el apego, y no solamente el apego, sino un apego positivo, un apego sano, donde estimulemos a nuestro bebé o a los bebés desde la gestación. La promoción del bienestar emocional del vínculo afectivo madre-hijo es importante, de la participación activa a las familias y la comunidad. Bueno, la documentación pedagógica que evidencia los avances de ambas experiencias pedagógicas y el enfoque integral y humanista en el acompañamiento educativo. Es importante resaltar que en las mamitas gestantes y lactantes se les debe tener un acompañamiento, pues durante y después del embarazo, las mamitas pasan por un proceso y además no solamente estamos contribuyendo hacia esta población, sino también a los niños desde antes de nacer. Bueno, en cuanto a las oportunidades, se tuvo en cuenta el fortalecimiento del vínculo afectivo, ya que durante los encuentros que se realizaron con las madres gestantes y lactantes se hicieron diferentes actividades donde entre ellas compartieron conocimientos, ideas y muchas experiencias que han tenido a lo largo de su embarazo. También tuvimos el apoyo de algunas herramientas digitales como videos, diarios virtuales, lo cual hacía mucho más fácil comprender el tema y lo hacía mucho más dinámico y lúdico. También se tuvo la vinculación de profesionales, en este caso, pues como psicólogos y trabajadoras sociales, todo lo que es un apoyo psicosocial, lo cual nos permitió afianzar en algunos temas importantes y relevantes durante la gestación, como es el vínculo afectivo, la importancia del acompañamiento familiar a las madres gestantes y lactantes en esta etapa tan importante que se encuentran en su vida. Y también se generaron algunas redes de apoyo. Estas redes de apoyo se dan a través de los encuentros, ¿cierto?, entre las docentes y las madres gestantes, donde no solo se hicieron los encuentros educativos, sino que también estos encuentros nos permitieron fortalecer vínculos de confianza, incluso fuera del espacio pedagógico, ya ellas tenían encuentros, tenían charlas, tenían conversaciones sobre toda esta etapa tan linda del embarazo que están llevando. Entonces, esas fueron las oportunidades. Se resalta mucho que se hizo un trabajo colaborativo entre todos, no solo pues las docentes, nosotras como docentes nos encargamos de dar la charla, sino que también se permitió que ellas compartieran conocimientos, que ellas participaran, se realizaron actividades lúdicas, actividades pedagógicas, entonces fueron muy amenos los encuentros. Bueno, en cuanto a las debilidades, las dificultades en la planeación del tiempo y adaptación de actividades fueron un reto porque pues no todas tenían el tiempo para tener este tipo de experiencias pedagógicas, de acompañamiento.
Ya habíamos, digamos, hablado con las mamitas, con las mamás que ya tenían sus bebés. Y, por ejemplo, ese día tenía alguna de ellas una cita de control prenatal o la otra mamita había viajado. Entonces, pues son situaciones que se le salen a uno como de las manos. Eh, bueno, en los vacíos conceptuales en estrategias personalizadas, en estos es importante contemplar como un plan B. Entonces, eh, decir que no solamente es a una sola población, sino que el- la actividad fue brindada tanto para las mamitas gestantes como para los bebés, para las madres lactantes. Y en los espacios, pues, limitaciones de la infraestructura y recursos físicos. Cabe resaltar que, pues, en mi contexto es un poco, digámoslo así, muy apoyado este tema en esta etapa tan linda que es la gestación y trabajar desde las infancias, desde antes de nacer, pues es una de las etapas que son poco pues vistas hasta el momento en mi región. Eh, entonces los recursos sí contaron, sí fue por cuenta mía, bueno, por cuenta de mi compañera también. La infraestructura nos tocó pues buscar cómo, cómo encontramos como lugares apropiados también. La falta de seguimiento individual debido al número de participantes, pues sí, porque como acabo de resaltar, no todas pues cumplían porque tenían compromisos, entonces se sale un poquito ahí del contexto. Bueno, y en cuanto a las amenazas, pues encontraron ya como factores externos, ¿cierto? En cuanto a algunas madres no podían asistir por factores personales, por factores de salud, de pronto en algunas ocasiones algunas tenían su control prenatal o citas médicas pendientes, entonces esa fue como una de las amenazas que se presentaron. Otra amenaza, pues ya en cuanto a lo que tiene que ver con la falta de recursos y materiales para realizar las actividades, como lo estaba diciendo mi compañera anteriormente, pues debían ser asumidas por nosotras como tal, ¿cierto? Entonces, pues esa fue otra como de las amenazas que se presentaron. También se pueden ver algunas amenazas en cuanto a la desigualdad, digámoslo pues utilizando esa palabra, porque hay algunas mamitas que de pronto tienen mucho más fácil cómo comprender el tema, tienen gran facilidad para manejar pues medios tecnológicos, audiovisuales, en cambio otras se les dificulta un poco más, ¿cierto? De pronto por su nivel socioeconómico, por su estudio. Entonces esa fue de pronto como otra de las amenazas que se presentaron, pero igual dentro del grupo no hubo ningún tipo de discriminación. Al contrario, hubo mucha empatía entre ellas, se colaboraban, se ayudaban, se hicieron trabajos en grupo donde pues las unas, las que sabían más, pues le podían colaborar a las otras en cuanto a algunos temas que ellas no entendían. Entonces, pues como tal, esa amenaza que se presentó se superó bien, no se tuvo pues ningún inconveniente. También de pronto algunos procesos pedagógicos, ¿cierto? De pronto se realizaba la actividad, el tiempo no alcanzaba, de pronto a veces necesitábamos mucho más tiempo del que habíamos programado para realizar las actividades y pues como ya había un cronograma, entonces a veces nos tocaba como acortar un poquito y eso para poderle dar cumplimiento al tiempo. Pero no, de lo contrario, no, fue una experiencia muy bonita, fueron unas experiencias muy enriquecedoras, no solo para ellas como madre gestante, sino también para nosotras que nos encontramos haciendo la práctica. La verdad fue un tema que me llamó mucho la atención, lo disfruté mucho y puse todo mi empeño y pues mi compañera también para que todo nos saliera de acuerdo a lo acordado y a lo planeado. Exacto. Bueno, en cuanto a las conclusiones, mi compañera y yo vamos a dar unas breves, va a comenzar mi compañera sobre el análisis de la DOCA. Bueno, el análisis DOFA nos permitió reflexionar y aprender sobre la experiencia, ¿cierto? Esto nos sirvió para futuros encuentros, tener algunas bases frente a aprovechar todo lo bueno que se había presentado, todas esas fortalezas y todas esas oportunidades que se tuvieron, aprovecharlas al máximo y mejorarlas para una próxima oportunidad y tener muy en cuenta las debilidades
y las amenazas para fortalecer todos esos procesos, mirar qué otras estrategias se pueden tomar, qué otros pasos se pueden adquirir para que la experiencia sea pues 100% exitosa. Bueno, en cuanto a educar a la primera infancia, implica acompañarlas emocionalmente, no solo es enseñar. Cabe resaltar que estamos desde la educación inicial y hablando desde este tema, acompañarlo con las bases curriculares de la educación inicial y preescolar, que es que nosotros no estamos solamente para enseñar, sino como más bien para acompañar ese desarrollo integral a los niños y a las niñas. ¿Sí? En cuanto a la experiencia, reafirmo la importancia de una educación humana y transformadora para las futuras infancias, trabajarlas desde el momento transformador entre nacer y caminar a las madres gestantes. Es un aporte, pues puede ser pequeño, pero más adelante se va a ver el cambio para las futuras infancias. Creciendo juntas, madres e hijos, nunca amor de aprendizaje. Nuestra ruta fue, mejor dicho, una de las experiencias más satisfactorias que he tenido durante mi proceso de formación. Me imagino que para el de mi compañera también, obviamente. Y pues nos apoyó mucho en cuanto a nuestro crecimiento profesional y personal. Eh, Cabe resaltar que madre es también educar a un niño desde el amor, y la comprensión, el respeto y el apoyo. Muchísimas gracias. Sí, compañera, y también pues durante esa experiencia se pudo comprobar que no solo el proceso de desarrollo de los niños está después del nacimiento y durante todas las etapas de su desarrollo, sino que también se puede iniciar desde la gestación a través de ese fortalecimiento y de esas pautas que se le pueden brindar a la madre para que ella lleve a cabo esa etapa. Entonces, esa fue otra también de las conclusiones que se pudo sacar a través de la elaboración de las dos experiencias pedagógicas de la compañera y la mía. Entonces, creo que trabajar con gestantes es muy bonito, es muy enriquecedor y nos genera muchos aprendizajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también, compañera. A ti también, Stephanie.